Cada año se describen científicamente miles de nuevas especies animales. La mayoría de ellas desaparecen silenciosamente en revistas especializadas sin que nadie fuera de la biología se entere de su existencia. Pero de vez en cuando hay especies entre ellas que muestran lo incompleto que sigue siendo nuestro conocimiento de la naturaleza. Desde mamíferos poco conocidos en bosques montañosos remotos hasta animales grandes que durante décadas se mantuvieron a la sombra de especies ya conocidas. En este video se trata de más de 25 especies que fueron reconocidas oficialmente como nuevas en el año 2025. En el Parque Nacional Río Abiseo, en lo alto de los bosques nubosos del norte de Perú, los investigadores tuvieron un hallazgo. Un macho de marmosa cayó en las trampas, pero no se pudo clasificar claramente. A primera vista, parecía familiar. Pero al observarlo con más detalle, las diferencias se hicieron cada vez más evidentes. Un hocico llamativamente largo y delgado, con un pelaje notablemente más claro que el de la cabeza, un pelaje dorsal de color marrón rojizo, además de una máscara facial oscura que, algo inusual para especies relacionadas, terminaba justo antes de las orejas. Lo más llamativo era la cola, considerablemente más larga que el resto del cuerpo. Lo que al principio parecía un capricho de la naturaleza, resultó ser, tras análisis genéticos y estudios detallados del cráneo y los dientes, una especie independiente. Recibió el nombre de zarigüeya ratón de Chachapoya, en honor al pueblo Chachapoya, los llamados guerreros de las nubes, que habitaron esta región mucho antes de los incas. Hasta hoy, solo se conoce este único ejemplar. En consecuencia, casi todo sigue siendo un misterio. Su modo de vida, el tamaño de la población e incluso la distribución exacta son hasta ahora solo suposiciones. También en el caso del puercoespín andino se muestra lo engañosas que pueden ser las similitudes externas. Estos roedores arborícolas se consideraron durante mucho tiempo como una sola especie, ampliamente distribuida, que se extendía desde Ecuador y Colombia hasta Panamá. Sin embargo, investigaciones genéticas anteriores ya habían generado dudas y sugerido que aquí se agrupaban varias especies bajo un solo nombre. En el año 2025, análisis genéticos y morfológicos exhaustivos finalmente aportaron claridad. Se pudieron confirmar al menos 3 especies claramente diferenciadas entre sí. Las poblaciones de los Andes de Ecuador siguen llevando el nombre de puercoespín andino. Los animales de la ecorregión Chocó-Darién, en el noroeste de Colombia y en Panamá, fueron reconocidos como una especie independiente y ahora se llaman puercoespín de Rothschild. La tercera especie, recién descrita y llamada puercoespín de Faz, vive tanto en los bosques húmedos como en los más secos del Valle Interandino del Magdalena, así como en la región caribeña de Colombia. Las diferencias no son sutiles. Además de claras diferencias genéticas, la estructura del cráneo, la coloración del pelaje, la distribución y la forma de las púas, así como las proporciones corporales, varían notablemente. Durante décadas, se había observado a estos animales uno junto al otro sin darse cuenta de que pertenecían a líneas evolutivas completamente diferentes. En el sur del estado estadounidense de Idaho, específicamente en la llanura del río Snake, los biólogos y biólogas de vida silvestre notaron algo extraño desde hace mucho tiempo. Las ardillas de las praderas, al norte del río Snake, parecían más pequeñas, su pelaje era más claro y, en general, daban una impresión diferente a las que vivían al sur del río. Pero las ardillas terrestres son uno de los grupos más ingratos dentro de la mastozoología. A menudo se parecen tanto que es fácil confundirlas y las diferencias regionales suelen descartarse rápidamente como simples variaciones. Por eso, durante mucho tiempo, las poblaciones del norte se consideraron solo una forma local de una especie ya conocida.
No fue sino hasta que los investigadores reunieron datos de toda el área de distribución, morfología, genética, observaciones de comportamiento, que se empezó a formar una imagen clara. La población al norte del río Snake representa una especie independiente hasta ahora no descrita. En 2025 fue oficialmente descrita como Cecil de las llanuras del río Snake. Se trata de una especie endémica de Idaho con un área de distribución muy fragmentada de aproximadamente 30.000 kilómetros cuadrados. Dentro de esta nueva especie ya se han reconocido dos subespecies que reflejan una clara división este-oeste. Una señal de lo mucho que el aislamiento y las barreras del paisaje pueden influir en la evolución, incluso dentro de regiones pequeñas. Uno de los descubrimientos más inusuales del año proviene, irónicamente, de una de las regiones más visitadas de Sudamérica. En las laderas boscosas alrededor de Machu Picchu, investigadores capturaron una rata que de inmediato llamó la atención por ser diferente. Este animal está claramente especializado para vivir en el agua, algo que es extremadamente raro entre los roedores sudamericanos. Su pelaje es denso y muy resistente al agua, las patas tienen parcialmente membranas interdigitales y su complexión parece un punto medio entre nadador y trepador. Ideal para los rápidos arroyos de montaña, pero también para la densa maleza a lo largo de las orillas. Lo más llamativo son las diminutas orejas, casi completamente ocultas en el pelaje, probablemente como una adaptación al agua fría y las bajas temperaturas de los Andes. Los estudios genéticos dejaron claro rápidamente que esto era más que solo una nueva especie. Las diferencias con todos los parientes conocidos son tan fundamentales que los investigadores tuvieron que describir un género completamente nuevo. La especie recibió el nombre de rata de agua inca y, con ello, pertenece a las pocas conocidas de los roedores semiacuáticos de los Andes, un especialista ecológico que pasó desapercibido durante siglos. Etiopía es considerada un punto caliente para las musarañas, pero justamente estos animales le ponen las cosas difíciles a la ciencia. Muchas especies son extremadamente pequeñas, casi idénticas en apariencia y viven en hábitats de difícil acceso. Por eso, el número de especies que hasta ahora han pasado desapercibidas es considerablemente alto. En el año 2025, finalmente una de ellas fue reconocida oficialmente, la musaraña enana de Stanley. Vive en pastizales afroalpinos, donde las noches frías, la fuerte radiación UV y el aire enrarecido marcan la vida cotidiana. Incluso para ser una musaraña, es excepcionalmente pequeña. Sin embargo, lo decisivo no son solo las medidas, sino también las características consistentes. Diferencias en la forma del cráneo y la dentadura, que la distinguen claramente de todas las especies conocidas. Los datos genéticos confirmaron este hallazgo de manera contundente. Con esto, la musaraña enana de Stanley se cuenta entre los mamíferos más pequeños del mundo. Recibió su nombre por la meseta Stanley, esa región montañosa donde fue detectada por primera vez. Otro ejemplo de lo poco que sabemos incluso sobre grupos de mamíferos que creemos bien estudiados. En las montañas Cerrado Orgaos, en el sureste de Brasil, unos ornitólogos se toparon con un ave que de inmediato llamó la atención. No solo su apariencia, sino sobre todo su canto, hizo que todos se fijaran en él. El ave lleva una máscara facial oscura, color pizarra, debajo tiene un vientre de un canela brillante y un lomo uniformemente gris-marrón. Pero lo que realmente lo hace inconfundible es su voz, largas y poderosas frases de canto que se proyectan por las empinadas laderas de las montañas y generan un eco profundo. Una marca acústica en este paisaje escarpado. La especie fue descrita como tinamú de máscara de pizarra y parece encontrarse exclusivamente en este macizo montañoso.
Se estima que existen poco más de 2.100 individuos. Por eso, desde su descripción científica, ya pertenece a las especies raras con un hábitat limitado. Aún más remotos son los paisajes kársticos boscosos de las montañas Fould del sur en Papúa Nueva Guinea. Allí, investigadores descubrieron un papamoscas adornado hasta ahora desconocido, cuyo plumaje llama la atención de inmediato. Estas aves tienen un dibujo marrón en la cabeza, como una capucha, que contrasta fuertemente con la barbilla blanca y la máscara negra alrededor de los ojos. En combinación con sus llamados característicos, la especie pudo distinguirse claramente de sus parientes más cercanos. La nueva ave fue llamada papamoscas adornado encapuchado. Hasta ahora, solo se le conoce del Llac Furruken, donde aparentemente existe en muy baja cantidad. Un caso clásico de una especie extremadamente localizada, cuyo tamaño real de población aún es en gran parte desconocido. También hay reptiles entre los nuevos descubrimientos. En los bosques tropicales de piedra caliza alrededor de Quang Vieng, en el noroeste de Laos, se describió una nueva especie de víbora de lanza. Se diferencia de especies relacionadas, entre otras cosas, por la cantidad y disposición de las escamas, así como por su coloración. Lo más llamativo es el tono amarillo-naranja en la cabeza, combinado con 3 débiles franjas oscuras a lo largo del hocico. El resto de la cabeza es notablemente más oscuro, mientras que el cuerpo es de color marrón a marrón grisáceo y presenta manchas bordeadas de negro que forman un patrón de zigzag interrumpido. Hasta ahora, esta serpiente solo se conoce de una zona muy pequeña en la provincia de Vientiane. Debido a esta distribución extremadamente limitada, ya se considera en grave peligro de extinción, apenas descubierta y ya amenazada. En las mesetas rocosas de los Ghats orientales en la India, en 2025 se describió un reptil que a primera vista parece una pequeña serpiente. Sin embargo, en realidad se trata de un lagarto. Durante una reevaluación exhaustiva de los escíncidos indios, se encontraron poblaciones que eran notablemente delgadas, tenían un cuerpo alargado y, aunque solo se diferenciaban sutilmente en la escamación y las proporciones corporales, estas diferencias eran constantes. Lo que externamente es fácil de pasar por alto, se hizo mucho más evidente a nivel genético. Las diferencias con especies estrechamente relacionadas estaban entre el 4 y el 10%, una clara señal de una línea evolutiva independiente. La nueva especie fue descrita como el escíncido esbelto de Dien. Su área de distribución está limitada a la península de Deccan, donde habita paisajes secos y abiertos con suelos rocosos. También en las tortugas, una reevaluación trajo sorpresas. Hasta 2025, la tortuga de pantano negra de África Oriental se consideraba una especie ampliamente distribuida en grandes partes del este de África, aunque algunas poblaciones diferían notablemente en su apariencia. Un análisis detallado, tanto genético como morfológico, finalmente trajo claridad. De hecho, se pudieron identificar 3 líneas claramente separadas, de las cuales 2 están más estrechamente relacionadas entre sí que con la tercera. Sobre esta base se describió una especie que hasta ahora había pasado desapercibida, la tortuga de caparazón articulado de cuello largo. Fue dividida directamente en 2 subespecies. De acuerdo con las poblaciones en la cuenca del Congo y en la región del lago Tanganica. Desde entonces, la verdadera tortuga de pantano negra se considera más ampliamente distribuida, principalmente en Kenia, Tanzania y Mozambique. Décadas de clasificación errónea habían ocultado su verdadera diversidad. En las montañas Arc orientales de Tanzania, investigadores identificaron 3 nuevas especies de sapos arbóreos, miembros de una de las líneas de anfibios más inusuales de todas.
Estos sapos pasan gran parte de su vida en las ramas y dan a luz crías completamente desarrolladas en lugar de poner huevos. Tras el análisis genético y morfológico de cientos de ejemplares de museo, se descubrió que, bajo una especie supuestamente muy extendida, en realidad se escondían 3 especies desconocidas hasta ahora. Cada una de estas nuevas especies de sapos arbóreos está restringida a su propia zona de bosque de alta montaña. Precisamente esta especialización extrema las hace sumamente vulnerables. Porque los bosques montañosos de África Oriental están desapareciendo rápidamente. En las montañas Meratus, en el sureste de Borneo, se descubrió una nueva especie de rana de arroyo que vive en arroyos de montaña claros y de corriente rápida. Pertenece a las llamadas ranas colmillo, pero se diferencia notablemente de todas las especies conocidas. Llaman la atención las diferencias en la forma del cuerpo y la coloración, pero también en los sonidos que emiten y en las características de los renacuajos. La nueva especie, la rana de arroyo Meratus, hasta ahora solo se conoce de esta cadena montañosa en el sur y este de Kalimantan, otro ejemplo de la extrema diversidad de endemismos de Borneo. Aún más hostiles parecen los fríos ríos de alta montaña del sureste del Tíbet. Precisamente ahí se describió un pequeño barre con una forma corporal inusual. Su cabeza está muy ensanchada y aplanada lateralmente. El labio inferior tiene prominentes protuberancias parecidas a verrugas. Estas características le ayudan a pegarse al fondo del río y resistir la fuerte corriente. El bagre de labios verrugosos prácticamente vive aferrado al agua todo el tiempo. Su área de distribución conocida es extremadamente pequeña, lo que lo hace especialmente vulnerable a los cambios ambientales. Los arrecifes de coral son considerados coloridos y, en comparación, bastante bien estudiados. Y aún así, incluso aquí aparecen nuevas especies. En los arrecifes poco profundos del Banco de Campeche, en el Golfo de México, se descubrió una pequeña especie de pez que había pasado desapercibida a pesar de décadas de investigación. Pertenece a los serránidos Hamlet, pero se distingue claramente por su patrón de color de todos los parientes conocidos. El Hamlet de Campeche parece ser endémico de esta parte del Golfo y demuestra cómo incluso los lugares bien estudiados pueden seguir guardando sorpresas. En profundidades muy diferentes, en los arrecifes de la zona crepuscular frente a Okinawa, se logró capturar un solo gobio cangrejo a unos 210 metros de profundidad. Este animal, de apenas 8 centímetros de largo, resultó ser una nueva especie y vive mucho más profundo que todos sus parientes conocidos. Llaman la atención sus brillantes rayas y puntos amarillos. La coloración les recordó a los investigadores una transformación icónica del anime. De ahí surgió el inusual nombre de gobio Super Saiyajin. Hasta ahora, solo se conoce este único ejemplar. Del fondo del Pacífico Norte provienen 3 especies nuevas de peces caracol recién descritas. Una de ellas es de color marrón chocolate y se observa regularmente frente a las costas de California. La segunda es casi negra, tiene una cabeza notablemente redonda y fue nombrada en honor a un importante investigador de las profundidades marinas. La tercera especie es de color rosa y presenta pequeñas protuberancias claramente visibles en la piel. Juntas, amplían nuestra visión de un grupo de peces que durante mucho tiempo se consideró pobre en especies. Frente a la costa oeste de Australia, investigadores descubrieron 6 ejemplares de un tiburón que no pudieron asignar a ninguna especie conocida. Se trataba de pequeños tiburones linterna, de color negro intenso, con aletas marcadas y órganos luminosos dispuestos de manera inusual. El tiburón linterna de Australia Occidental, al igual que sus parientes, utiliza la bioluminiscencia para camuflarse y comunicarse y posee 2 aletas dorsales con espinas fuertes. Una combinación efectiva de iluminación y armamento.
Desde hace años existía la sospecha de que las mantarrayas del Atlántico constituían una especie propia. En julio de 2025, esta suposición fue confirmada. El mantarraya atlántico se distingue, entre otras cosas, por las manchas blancas en forma de V en los hombros, así como por áreas más claras alrededor de la boca y los ojos. Su área de distribución se extiende a lo largo de la costa atlántica americana, desde Estados Unidos hasta Brasil. La especie fue nombrada en honor a Yara, un espíritu del agua de la mitología brasileña. En los campos de oro del oeste de Australia, investigadores encontraron una llamativa abeja cortadora de hojas. Las hembras tienen pequeñas protuberancias en forma de cuerno en la cabeza, una característica que hasta ahora no se había observado en especies cercanas. La llamada abeja Lucifer parece estar estrechamente ligada a solo unas pocas especies de plantas. Su área de distribución, probablemente muy pequeña, está amenazada por la minería intensiva, incluso antes de que se haya investigado completamente su ecología. En el Parque Nacional Water and Lakes en Canadá vive una discreta mariposa de cola, cuyo verdadero significado solo se reconoció gracias a análisis genéticos. Durante mucho tiempo se pensó que era una población aislada de una especie conocida. Sin embargo, su genoma mostró claramente que se trata de una especie independiente con un área de distribución extremadamente pequeña de solo unos pocos kilómetros cuadrados. En 2025 fue descrita oficialmente como una curiosa mariposa de cola aislada. Australia es famosa por sus animales venenosos. Y ahora ha sumado una especie más. En la región de Newcastle ya se había notado desde hace tiempo que las arañas de tela de embudo allí alcanzan un tamaño inusualmente grande. Un macho especialmente grande, apodado Big Boy, finalmente estableció un récord de tamaño. Estudios comparativos demostraron que estas arañas constituyen una especie propia, la araña de tela de embudo de Newcastle, la más grande conocida de su familia. A pesar de su impresionante tamaño, su veneno puede tratarse bien con los antídotos existentes. Frente a la costa de Vietnam finalmente se describió una cochinilla gigante que, sorprendentemente, llevaba mucho tiempo vendiéndose en los mercados de pescado sin que se reconociera como una nueva especie. Llega a medir más de 32 centímetros de largo y puede pesar alrededor de 1 kilogramo. La forma de su cabeza les recordó a los investigadores al casco de un personaje famoso de cine. De ahí surgió el nombre de cochinilla gigante Darth Vader.